Esta es la semana que la Organización Mundial de la Salud ha dedicado para el cuidado de la voz, porque se celebró esta semana precisamente el Día Mundial de la Voz. Un programa de fonoaudiología de la Universidad Metropolitana está desarrollando su campaña preventiva en los medios de comunicación para informar a la comunidad sobre las pautas de higiene vocal. Por eso hemos invitado a esta emisión de noticias ya a Elda Payares Matute. ¿Le suenan los dos apellidos? El apellido me suena. Es fonoaudióloga, especialista en gerencia en salud y docente del programa de fonoaudiología de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, para que nos hable y nos acompañe también sobre estos cuidados, estas pautas de higiene vocal. Elda, buenos días, bienvenida a La Voz de la Costa y a Noticias Ya. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación, señor Osvaldo. Bueno, perfecto. La fonoaudiología, mire, todos tenemos voz. Yo creo que es un instrumento valioso que de pronto no tenemos la capacidad de valorarlo en su amplia dimensión. Todos tenemos esos instrumentos, pero no todos sabemos ejecutarlo, manejarlo, tratarlo, utilizarlo. ¿Qué pautas hay para esa higiene vocal y también cómo no estropear, cómo no fatigar a la garganta y cómo hablar mejor sin que la voz se afecte? Muy bien, empecemos por decir que la voz no solamente es una herramienta de trabajo, sino una herramienta de comunicación. Tenemos que saber qué es la voz. La voz es un sonido que el aire que proviene de los pulmones produce al pasar por la laringe, haciendo que vibren los pliegues vocales y se produzca ese tono fundamental, que es el sonido. ¿Cómo cuidar nuestra voz? Pues hay muchas pautas para cuidarla, para la población como docentes, locutores, cantantes y para la población en general, porque como lo acabamos de decir, es nuestro instrumento de comunicación y nos va a permitir socializar e interactuar con las demás personas, con nuestros pares. Entonces, algunas pautas de higiene de voz son mantener hidratada la mucosa bucal con suficiente agua, antes, durante y después de estar usando la voz, no exponerse a ambientes contaminantes de humo, de polución, evitar los cambios bruscos de temperatura, no esforzar la voz en ambientes ruidosos. Si estamos hablando mucho tiempo prolongado, pues es conveniente hacer reposo vocal. Hay un aspecto muy importante, Elda Payares Matute, y es el siguiente. Hemos leído que el 35% de los profesionales que usan la voz lo hacen como herramienta de trabajo, pero padecen de algún tipo de alteración como disfonías, pólipos, nódulos, es decir, una especie de escallitos que le salen a las cuerdas vocales de tal manera que alteran su vibración y su funcionalidad. ¿Qué hacer y qué diferencia hay entre el pólipo, los nódulos y qué es la disfonía? Así es, se considera que la mayor población que está afectada son las que utilizan la voz profesionalmente, por ejemplo los docentes, pero pueden producirse problemas como nódulos o pólipos, que son lesiones benignas que aparecen en los pliegues vocales, es decir, a nivel anatómico de los pliegues se forma una callosidad que inflama los pliegues vocales y no permite que ellos contacten de forma adecuada. Son lesiones benignas, no hacen contacto, no vibran bien y eso hace que la voz salga con ronquera, como comúnmente se le llama. Pero la gente dice, por ejemplo, son callosidades. De pronto uno se imagina algo como muy fuerte, como callitos muy pequeños, ¿no? ¿Cómo es eso? Son unas bolitas, digamos que son unos nodulitos, unas bolitas que van a ir creciendo a medida que la gente vaya esforzando más su voz. Pero por eso no hay que evitarlo. Pero no, de pronto no son cancerígenos, de pronto no, son benignos. Ajá. Son pero benignos, se pueden los convertir nódulos. en malignos. Se pueden convertir en malignos si la persona no se cuida, si sigue forzando la voz, si sigue utilizando pues su voz en ambientes adversos, muy cerrados o en ambientes muy de campo libre, pero que no utiliza de pronto el agua para hidratarse, que de pronto tiene ruidos de fondo y sigue utilizando la voz, y si no visita al otorrino. Es decir, si una persona utiliza la voz constantemente y no asiste al especialista para tratar y para prevenir esa aparición de nódulos, le pueden aparecer y crecer más. Cuando a mí me salen unos nódulos o pólipos, por ejemplo, cualquier persona, ¿tiene algún tipo de sintomatología? Como porque a veces uno sabe qué pasa y... Se puede producir cansancio al hablar, incoordinación fonorrespiratoria, que es la falta de aire para poder terminar las frases que yo quiero emitir. Puede haber cansancio también, se produce la ronquera, como uno llama. También hay dolor asociado en los músculos del cuello. Y se puede extender... Cuello, no necesariamente en la garganta, sino en los cuellos. Exactamente, toda la musculatura que rodea la laringe, que es el cuello, los hombros y el área de la espalda, puede hacer que se produzca una hiperfunción vocal, es decir, que yo hablo en un momento de cansancio y siento que mi voz no me permite seguir. Elda, pero no me respondiste, ¿qué diferencia hay entre pólipo y nódulos? Los nódulos son lesiones benignas, al igual que los pólipos, ¿ok? Pero la diferencia es que los nódulos, pues, pueden llegar a convertirse en un hematoma, que puede ser de tipo de hemorragia,
Y los pólipos van a crecer, pero no van a producir ese Pero tipo los de nódulos son que bolitas que se pueden Son sangrar. las lesiones benignas, sí. Pero se pueden sangrar, es decir, Pueden convertirse en un hematoma, sí. ¿Y cuándo pasa de ser estas lesiones benignas a malignas? ¿Cuál es ese proceso que debe pasar y cómo también uno se da cuenta de eso? Bueno, primero, cuando estamos expuestos al uso de la voz constante, debemos visitar al especialista, como decía anteriormente. ¿Para qué? Para saber cómo están anatómicamente mis pliegues vocales, porque no hay forma de saber si están bien o están mal solamente con los síntomas que yo acabo de mencionar. Pero el otorrino es el especialista que hará una valoración para determinar si están creciendo esos nódulos o no allí, para poderlos intervenir quirúrgicamente dependiendo del estado. Hay 3 tipos de tratamiento, pueden ser con medicamentos, con la intervención quirúrgica o la reeducación vocal, que son los ejercicios propiamente dichos que hace el fonoaudiólogo según el criterio del especialista. Dígame, ¿los cánceres de garganta son muy agresivos y la gente puede salvarse de eso? Bueno, ya sabemos que el cáncer es, digamos, mortal, pero cuando se detecta a tiempo se puede, digamos, minimizar los efectos de eso. Por eso estamos hablando de pautas de higiene vocal para prevenir que aparezcan las lesiones de tipo cancerígeno, y eso es mortal, y se da también por antecedentes de tipo tóxico, es decir, las personas que fuman, que están expuestas al tabaco, pueden llegar a sufrir con el tiempo. No es que si se fumó un cigarrillo va a presentar un cáncer, pero sí con el tiempo y el uso prolongado de esto, pues puede presentar un cáncer. Yo le pregunto a Elda Payares Matute, nuestra invitada fonoaudióloga de la semana de la conmemoración de el Día de la Voz también y de la salud vocal. ¿Qué alimentos debería yo no consumir como profesional de la voz o como docente o como cantante o como profesional de la voz? ¿Qué alimentos no son aconsejables? ¿Qué recomienda usted? Bueno, se debe mantener una alimentación saludable, ya sabemos que todo eso beneficia a nuestro organismo, pero especialmente para el caso de voz, cuando se tiene un antecedente de tipo gástrico, no se deben consumir alimentos irritantes como condimentos, gaseosas, el mismo alcohol, porque eso puede deshidratar y resecar la mucosa vocal. Entonces no es que yo no me pueda comer un chito o que yo no me pueda comer de pronto una comida rápida, pero sí tratar de controlarlos, porque esto puede agravar un problema gástrico, y a su vez sabemos que el reflujo gastroesofágico, por ejemplo, cuando hay devolución del alimento y el ácido, puede quemar los pliegues vocales. Sí, mire, hay una campaña incluso en Argentina que se llama Toda la vida con voz. ¿Es cierto de que lo que por último envejece es la voz? O sea, uno envejece, pero la voz es lo que más se conserva. Ok, le hablo de la campaña. La campaña se llama Toda la vida con voz, que es la 16ª campaña organizada por la Sociedad de Argentina y que fue adoptada por diferentes países de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque siempre se habla de los profesionales del uso de la voz como docentes, locutores y cantantes, pero tenemos a un lado a la población del adulto mayor. Entonces teníamos que tomar ese curso de vida para darle importancia. Cuando se habla de trastornos de voz en un adulto mayor, se habla de presbifonía o de voz senil, que es el envejecimiento normal de la voz por la edad. Eso va a pasar inevitablemente, pero se pueden reducir o minimizar esos efectos que se dan en la voz, informando a la comunidad y a las personas para que cuiden su voz. Por ejemplo, una persona que tenga 80 años inevitablemente va a tener una voz débil, temblorosa, que no tiene proyección, entonces se va a frustrar por querer comunicarse, entonces puede hacer un uso inadecuado haciendo tensión de sus músculos. En ese momento hay que educarlo para que él no haga eso y sepa cómo cuidarla, para que los trastornos de la voz no sean tan severos. Ya, este programa de fonoaudiología lo tiene la Universidad Metropolitana de Barranquilla, creo que no sé si es única en Barranquilla o en la costa, pero ¿cuándo se abren las inscripciones? ¿Cómo se puede acceder? ¿Hay cupos disponibles? ¿Cuántos estudiantes más o menos pueden ingresar para el primer semestre? ¿Y cuándo se abren las inscripciones? Sí, señor, están abiertas las inscripciones desde el pasado 2 de abril hasta el 21 de mayo. Y el valor de la inscripción es de 170.000 pesos. El día 25 de mayo serán publicados los seleccionados. ¿Cuántos se van a seleccionar? Hay 40 cupos disponibles. 40 cupos, sí, apenas. Para el primer semestre, estudiantes nuevos. Estamos hablando de estudiantes nuevos. El formulario lo pueden diligenciar en la página www.unimetro.edu.co. Y el valor de la matrícula es de 4.769.000 pesos. Entonces los invitamos a consultar la página para que conozcan más de nuestro programa que ofrece nuestra universidad. Perfecto, entonces aquí es importante lo que ha señalado Elda, el cuidado de la voz. Arranca con el buchadito de agüita, ¿verdad? Sí, señor, hay que tomar agua antes, durante y después de estar usando la voz. Carraspeo, ¿no? Nada de carraspeo, porque eso equivale a hablar muchas horas, entonces estamos lesionando los pliegues vocales también. Antes que se vaya, una recomendación, además del agua y eso, por ejemplo, ejercicios.
Ejercicios de calentamiento vocal, por ejemplo, hay que hacer vibración de labios, para relajar la musculatura oral que está alrededor de la laringe como tal, que es donde están los pliegues vocales. Hay que hacer una respiración adecuada. ¿Cuál es las la respiración personas, adecuada? modo y tipo respiratorio, por ejemplo, debo respirar por nariz y botar el aire por nariz en estado de reposo. Pero hay personas... tomar por nariz y botar por nariz. Sí, señora, Ah, en ok. reposo, porque hay personas que, por ejemplo, con un proceso alérgico, podrían respirar por la boca y esto hace que se reseque la mucosa. Entonces, si tenemos alergias, es necesario consultar al médico para que nos trate a tiempo y no, digamos, acentuar más el problema de voz, que ya podríamos tener una predisposición. O sea, uno por regularmente ese toma uso. el aire por la nariz y lo bota por la nariz también de manera pasiva. Exactamente. Cuando estamos en fonación, como ahora, sí, obviamente sale por la boca. Entonces hay que tener esos tips ahí como para no esforzar nuestra voz, hacer ejercicios de relajación también, porque sabemos que el estrés puede ¿Cómo acentuar un problema de ejercicio voz. relajación? Relajación general, por ejemplo, el ejercicio de yoga que recomiendan muchas personas, o simplemente estando en mi casa sentadita, Estiramiento. tomar el aire, estiramiento, exactamente, una relajación de la musculatura facial, como cuando una persona es jugadora de fútbol y tiene que hacer calentamiento de sus músculos, Acá también, igualmente se hace también calentamiento de los músculos vocales. ¿Y para qué sirve masajear los labios, por ejemplo, ahí? Para relajar la musculatura orofacial, que también hace una intervención en el proceso de la fonación. También hemos visto que algunas fonodiólogas dicen, hombre, este ejercicio, bueno, para que nos están viendo por internet también, Pero explique. presionar Ajá. la punta de la lengua con los dientes abajo. ¿Para qué es? Ese es para relajar. La lengua es uno de los elementos que se necesitan para la producción de la voz. Entonces relajamos dentro de boca para que haya una mejor producción de la voz. Y cuando dicen, una de las ventanas de la nariz, ciérrela, tome aire por una y bote por esa misma, y después hágalo en sentido contrario. ¿Eso para Está qué? relacionado con lo que acabo de decir, para mejorar la permeabilidad nasal, es decir, para que el aire entre por nariz y salga por la nariz en el estado de reposo, porque si entra por la boca, como dije anteriormente, pues voy a resecar mi mucosa y afectar la vibración de los pliegues vocales. Como dicen los abogados, toda consulta tiene su precio. Aquí usted ha estado en consulta gratis para la comunidad. Muchas gracias por este trabajo que realiza la Universidad Metropolitana de Barranquilla de llevar salud, en este caso, a muchos profesionales de la voz, locutores, periodistas, narradores, docentes, cantantes, hasta a los vendedores. Vendedores también van con la voz trabajando, vendiendo Así desde es. pescado hasta arreglando mecedoras y Ellos sobre gritando. todo pueden sufrir los traumas de usar la voz en un ambiente ruidoso y pues seguramente no tendrán las pautas para cuidarlo. Entonces invitamos a la comunidad a que utilice las pautas de higiene de la voz y que ya saben que es nuestro elemento de comunicación. Hombre, muy excelente. Elda Payares Matute, fonodiólogo, especialista en gerencia en salud, docente del programa de fonodiología de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Que regrese, ¿ah? Bueno, muchísimas gracias y ya saben a cuidar su voz. Bueno, le vamos a recomendar aquí a un locutor nuestro para que allá Así le dé es. sus ejercicios también. Así es, ¿Oye? señor, Casa también. Guerrero, Cuchillo de Palo. Sí, señor. Así es. Un minutico para las 7 de la mañana, un minuto para las 7.